Ya en este momento se está grabando la sesión, chicos, para que quede como respaldo. Bien, hay 29 conectados a la sesión. Bien, les doy la bienvenida nuevamente. Me presento, mi nombre es Mario Riquelme, soy médico veterinario. Voy a ser su profesor en el curso de Patología 1 y espero también continuar con ustedes en Patología 2. Ya este es mi cuarto año que hago clases para ustedes, para la Santo Tomás. Yo soy un profesor part-time en la escuela, por lo tanto a eso obedece el horario en que nos estamos reuniendo por un tema contractual. Yo trabajo en otra universidad y no puedo reunirme con ustedes a otra hora que no sea a esta hora de las 5:30. Así que por eso la clase está programada para esta hora. Bueno, yo creo que me están escuchando bien en este momento, supongo. Les doy la bienvenida al curso. Vamos a conversar, quiero conversar con ustedes, quiero que esta primera parte de la sesión, vamos a llamarlo más bien clase, una sesión de reunión para conversar. Quiero que me cuenten ustedes, ojalá conocerlo, porque una cosa que yo no hice el semestre pasado con mis estudiantes de Patología 1 fue que ellos tuvieran la oportunidad de presentarse, que ustedes tuvieran la oportunidad de presentarse. Esto ha sido tan extraño desde hace un año ya, que estamos haciendo estas clases a distancia, estos encuentros a distancia. Ha sido todo muy raro, tanto para ustedes como para nosotros los profesores. O sea, yo estoy aquí en mi casa, en este espacio que tengo para poder reunirme con ustedes. Ustedes también, lo más probable es que estén en sus casas, con buena conectividad, con mala conectividad. Ahí hay una variedad de temas. Pero ustedes ya han vivido un año igual, al igual que yo, de este sistema online de clases. Entonces, ya les voy a contar un poquito más a qué me dedico, pero quiero partir preguntándoles a ustedes, chicos, que cómo están. Quiero saber cómo están. Me interesa conocerlos, así que ojalá, si es que pueden poner micrófono, cámara y puedan interactuar en este rato que vamos a estar conectados, sería genial. Así que quienes quieran tomar la palabra, les dejo para que puedan presentarse, por favor. No importa que estén en la calle, no importa que estén en su pieza, no importa que estén arriba de un auto, qué sé yo. Lo importante es que participen, por favor. Tengo entendido que tienen activada la opción de conectar micrófono. Javiera Yagode, ¿cómo está? Hola, Javiera. Hola, Ariana. Gracias. Natalia. Natalia arriba, ahí la vemos que anda Natalia. Espero que andes con permiso, Natalia. Bienvenida, Javiera. Bienvenida, Ariane y Daniela. Yo sabía que las chicas siempre sacan la cara, así que las felicito. Ahí Javiera la vemos con un perrito. No tengo cámara, profe. ¿Quién está hablando? Porque aquí yo veo Brian. como abajo. Ya. Yo veo como abajo algunos perfiles, pero no veo a todos los que están acá. Entonces no sé cómo activar que me aparezcan más cámaras, pero me parece que los que están activados con sus cámaras me están apareciendo ahí. Hola, profe. Hola. Profe. Cuando saluden, digan su nombre para poder reconocer por lo menos la voz de ustedes. Natalia está saludando ahí sin micrófono. Ariane. Profe. Hola. A ver aquí quién tengo acá. Hola, profe. Hola. A ver. Vamos a ver. Hola, profe. Hola, profe. Joaquín está por ahí. Hola, chicos. Bueno, gracias. Hola, profe. Por Alejandra. Cuando digan hola, profe, digan hola, soy Joaquín, hola, soy Andra. Javier. Mucho gusto, Javier. Vemos a Alejandra también. Hola, profe. Soy Camila Garrido. Hola, Camila, ¿cómo estás? Bueno, esta interacción para mí es muy importante porque permite ponerle caras a mis estudiantes, a pesar de que
estamos a la distancia, pero me permite saber quiénes somos, ¿sí? Yo no voy a poner mi cámara en todo momento porque se hace un poco más complicada la conexión. Ahí está Javiera Bamonde. Hola, Javiera. Yo tengo una muy amiga que se llama Nicole Bamonde, y cuando hice el grupo me acordé y dije, wow, qué coincidencia. Coincidencia. Cuéntenme, los que tengan micrófono por ahí, ¿qué les pareció el primer año de esta educación a distancia? ¿Cómo lo pasaron? ¿Qué sintieron? ¿Cuáles fueron sus motivaciones o cuáles fueron sus frustraciones, sus miedos? ¿Cómo lo vivieron al principio? Me gustaría saber esto. Hola, profe. Hola. Soy Michelle Contreras. Y con respecto a lo que pregunta usted, al menos para mí no fue tan... O sea, al final fue más fome por el tema de que no podía ir a la U, Claro. no podía estudiar con mis compañeros y todo eso. Igual es más difícil por los grupos de WhatsApp, que a veces no siempre se tenían internet. Además, igual fue fome porque muchos compañeros tuvieron muchos problemas y a veces no recibían la ayuda al tiro o se demoraban mucho con la ayuda para mis compañeros. Entonces igual fue, entre comillas, difícil. Yo, por suerte, tenía buena señal, tenía computador y todo, pero para algunos yo creo que fue mucho más difícil que al menos para mí. Sí, pasaron varias situaciones donde estudiantes que estaban en zonas rurales, ¿verdad? No tenían acceso, no tenían conectividad, y eso dificultó bastante que pudieran estar conectados, que pudieran participar en las pruebas, incluso hubieron otros problemas de ese tipo. ¿Ustedes se han conocido presencialmente ya o no? O, como yo digo, nacieron en pandemia. Creo que ya se conocieron un año, ¿no? Sí, nos habíamos conocido. Claro, Sí. en primero. Sí. Cuéntenme. Algunos sí, porque somos que congelamos del otro año y vamos en tercero, entonces nos conocemos de atrás. Ya se conocen de años anteriores. Sí, bueno, fue bien extraño el proceso desde que comenzamos con la clase. A mí, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Católica de Temuco, ahí estudié también. Me acuerdo que un 15 de marzo nos dijeron no vuelvan más a la oficina y quédense en sus casas. Y así comenzó todo. Fue no vuelvan a la oficina y ahí vemos cómo lo vamos a hacer a distancia con los estudiantes. Habían implementado las plataformas y todo, al igual que en Santo Tomás, que habíamos empezado el año pasado, el 23 de marzo. Y fue muy raro porque había que implementar todo nuevo. Ustedes tenían que acostumbrarse a una metodología como la que estamos teniendo ahora. Afortunadamente, esta plataforma Team es una plataforma bastante buena dentro de las plataformas que hay para poder impartir clases. Es muy buena, tiene hartas prestaciones, es bien fácil de trabajar. Así que tecnológicamente el soporte está. Ahora, claro, la dificultad era quienes pueden hacer buen uso de la tecnología, quienes la pueden usar realmente la tecnología, poder conectarse. Eso generó harta incertidumbre de los estudiantes. Por eso me interesaba saber qué cosas les costó a ustedes. ¿Qué aspectos les costó o les fue difícil durante las clases que tuvieron online? O algo que no les haya gustado, algo que les gustó mucho, no sé. A mí en lo personal, el profe, yo tuve que congelar el año pasado. Ya, la tuvo que congelar el año pasado. Por dificultades. Sí, yo, Natalia, tuve que congelar el año pasado porque, si ves, estoy metida pero dentro del campo y yo no tengo buena señal. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me costó harto. Primero me dieron la beca de conectividad, ya, y como que sí, me podían dar muchos gigas, pero la señal no acompañaba. Ahora tuve que ver
bueno, ahora estoy trabajando, entonces paso la mayor parte del tiempo en Temuco. Así que ahora voy a ver cómo sale. Claro. Pero el año pasado tuve que cancelar por eso, más que nada, no pude seguir, no me podía conectar, se me caía, no podía entrar a internet cuando llovía, y aquí llueve todo el tiempo, entonces era complicado. Gracias, Natalia. ¿Alguien más? Algo complicado de las clases virtuales, Sí. el tema de que es poco fluido, porque uno de repente tiene dudas, y en eso de activar el micrófono y que el profe sigue hablando, entonces como que queda como la duda era como del tema anterior. Claro. Y eso hace como que se pierde un poco el hilo con las clases de repente, es como complicado en ese sentido. Para eso, Ariane... Cuesta aclarar dudas, cuesta como hacer bien las preguntas de repente. Ya. Para eso yo les quiero anticipar que cuando yo esté exponiendo, cuando esté la presentación, ustedes tomen el micrófono. Yo siempre les digo a mis estudiantes, tomen el micrófono y pregunten al tiro, no importa que me interrumpan. Yo de repente soy bien volado y pierdo el hilo de lo que estoy hablando, pero no importa, tengo la presentación, lo retomo rápidamente, pero me interesa que las dudas las respondamos en el momento. Así que no se preocupen, hay una opción para levantar la manito, si la pueden probar ahora. Para levantar la manito, entonces a mí me aparece una manito levantada y yo les puedo dar la palabra, o si no, tómense el micrófono y pregunten algo o escriban directamente. Ahí, por ejemplo, alguien ya levantó la manito, Javiera, por ejemplo, Brian. Sí, entonces esa herramienta es bien buena porque a mí me sirve para, Héctor, por ejemplo, tiene la mano levantada, me sirve para saber quiénes están haciendo consulta o quiénes van a preguntar algo. Algo que les haya costado, alguna percepción, qué fue lo más complejo de llevar a cabo, cómo les fue las evaluaciones, me interesa mucho en la parte de evaluación. ¿Consideran que la evaluación que tuvieron en sus clases del año pasado realmente reflejaron en lo que ustedes aprendieron el año pasado? Tengo 3 manitos levantadas, Salomé, Javiera, 2. Y Consuelo. Para mí, en lo personal, fue muy complejo hacer clases online, a pesar de que a mí me encanta la tecnología y me llevo muy bien con las plataformas virtuales. Soy bastante tecnológico, me considero una persona que no tengo dificultad con el manejo de plataformas, ni de redes, ni de equipos tampoco. Pero yo eché de menos el poder ver a los estudiantes, el poder verles la cara a los estudiantes mientras uno está haciendo una clase. Porque cuando uno está enseñando algo, uno, al verle sus caras, uno puede saber si ustedes están captando la idea, o si no están entendiendo, o si están entendiendo, o si están aburridos, ¿verdad? Y eso me cuesta, porque al principio yo estoy con una pantalla en mi computador, mi presentación, y eso es lo que veo. Echo mucho de menos la retroalimentación, entonces de repente yo pregunto algo y queda el chat vacío. O ya a la cuarta, quinta clase están las 2 mismas personas de siempre contestando o haciendo preguntas. Y a pesar de que yo veo que es de 29 conectados, están efectivamente participando 2 personas. Me gustaría que eso cambiara, que eso no fuera así este año, porque una parte muy importante es la motivación que pueda tener yo como profesor y la motivación que puedan tener ustedes como estudiantes. Entonces, atrévanse a preguntar, no hay preguntas tontas, no hay preguntas innecesarias, todas las preguntas son válidas. Este es un ramo bastante bonito, complejo, pero muy interesante, que les va a servir mucho a ustedes. Vamos a ver una serie de cosas en este ramo, vamos a aprender una serie de conceptos nuevos, ideas nuevas, y me interesa que ustedes participen de la mejor forma posible. Yo sé que esta es la primera clase, siempre uno dice parte como el caballo inglés, rápido, saliendo a la carrera. Y después uno se empieza a desinflar y se empiezan a desmotivar o se empiezan a aburrir o ya más adelante van a tener más pruebas, qué sé yo. La clave es organizarse, respetar el horario que vamos a estar ustedes y yo, hacerse el tiempo, ustedes tienen que coordinar su tiempo, organizarse bien para poder estar presentes en las clases, participar en las clases. Tomen apunte igual, aunque tengan la clase grabada. Yo con ustedes monto un canal de YouTube
y ya se los voy a mencionar, donde el video yo lo descargo de acá y lo subo al canal de YouTube. Entonces cualquier persona que quiera descargar la clase por el canal de YouTube también lo va a poder hacer, porque yo las clases las voy a dejar grabadas en YouTube también, para que en un canal que voy a hacer especialmente para ustedes, que también lo hice con mi equipo el año pasado, con mi grupo de patología el año pasado, para que ustedes también tengan la clase por esa vía, no solamente por ti. Lo que no voy a hacer es grupo de WhatsApp. Lo que no voy a hacer es grupo de WhatsApp por una simple razón de que se prestó finalmente para malos entendidos del punto de vista técnico en algunas evaluaciones el tema de tener el grupo de WhatsApp. Entonces, si bien uno al principio lo ve como una ventaja para poder comunicarse con la delegada del curso o delegado del curso y mandarle información a los estudiantes, pero pasó de que justo la información que yo envié horas antes de la prueba, una persona dijo no estar atento a la información y lamentablemente tuvimos que repetir esa evaluación. Entonces, vamos a ocupar las vías oficiales, que son la mensajería o el mensaje del profesor de la plataforma intranet, por donde yo les envié la notificación. Esa va a ser la única vía de comunicación que vamos a tener entre ustedes y yo, ¿ya? La plataforma virtual, y también me gustaría que por correo electrónico quizás me pudieran hacer consultas o pudieran preguntar alguna cosa. Mi correo institucional es mriquelme@santotomás.cl, pero yo comparto mi correo personal también, ¿ya? Cualquier consulta pueden enviármela por la plataforma, o me pueden hacer alguna consulta en mi correo personal, o vamos a hacer un correo de YouTube, el mismo correo que yo asociaba a la cuenta de YouTube, lo vamos a poder utilizar, ahí se los voy a decir, ¿ya? Pero mientras tanto, mi correo Santo Tomás es marioriquelme@santotomás.cl. Esa va a ser la vía formal por la cual nos vamos a comunicar, ¿ya? No voy a ocupar grupos de WhatsApp, todos se los voy a informar por mensaje, por la plataforma, cualquier fecha, cualquier programa, cualquier cambio de planes, cualquier cosa que ocurra, confíen en que si está publicado como mensaje en la plataforma, yo doy por sentado de que todos tienen acceso a ese mensaje y todos lo van a leer, ¿ok? Esa va a ser la vía oficial de comunicación. A nosotros también nos pidieron desde la dirección de docencia que ocupemos la vía formal y oficial de comunicación con los estudiantes. Yo creo que también es mucho más ordenado para ustedes también. Otro tema importante son las evaluaciones. Uno de los talones de Aquiles de la educación a distancia es precisamente no enseñar, sino que evaluar. Cómo un profesor evalúa a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y cómo uno evalúa que el estudiante realmente aprende o sabe lo que está estudiando, ¿verdad? Esto se ha prestado para mucho en todas partes. Yo no quiero ser aquí, ponerlos como ejemplo solamente a ustedes de Santo Tomás, sino que yo voy a hablar a nivel general, yo trabajo en varias partes más. Y es una tónica común que se ha dado en varias partes del tema de las evaluaciones. Porque, claro, están en sus casas, ¿verdad? Uno asume que una evaluación online no es igual a una evaluación presencial, sin embargo lo es. Hay que hacer lo mejor posible para que una evaluación que ustedes tengan sea justa, sea equitativa, sea igual para todos, ¿sí? Por eso yo las evaluaciones les doy un tiempo para que ustedes las respondan. Y ese tiempo los estudiantes tienen que administrarlo de manera autónoma, ¿ya? Una vez el año pasado un estudiante me hizo un comentario: profesor, pero si yo necesito más tiempo porque tengo que buscar esta respuesta. Y esa no es la idea. La idea no es buscar la respuesta para la prueba. La idea es responder. Entonces, si yo pongo una pregunta de desarrollo y yo programo 4 minutos para esa pregunta y 3 minutos para otra y así sucesivamente, y en total la prueba tiene 1 hora para 15 preguntas, ustedes dentro de esa hora tienen que responder las 15 preguntas, ¿ya? No ponerse a buscar, porque en eso pierden tiempo y caen en el fatal error de la copia o del plagio. ¿A qué me refiero con la copia o el plagio? En que claramente, como tienen acceso a información, a buscar en su computador, uno cae en el error de buscar algo, ¿verdad? Por contestar algo correcto, buscan la información. Pero
Yo soy viejo en estas lides y yo paso todas las respuestas de los estudiantes a un programa de plagio que se llama Plagiarism y puedo detectar el nivel de plagio de cada una de las respuestas de los estudiantes en las pruebas. Entonces yo sé de dónde sacó la información el estudiante de Internet, de qué página en específico y qué porcentaje de respuesta es extraída desde Internet. Vamos a evitar eso, por favor. Evitemos eso, porque no es porque me hagan eso a mí de alguna manera o porque me bypasseen a mí, sino que se están bypasseando ustedes mismos. Finalmente, los únicos perjudicados son ustedes mismos si se engañan a ustedes mismos, ¿verdad? Si no tengo claro tal concepto, tal idea, voy, lo busco en internet, pum, lo pego en la prueba, pero me engaño yo solo. Porque el día de mañana van a pasar otros cursos más avanzados y les van a preguntar por ciertas cosas y ustedes tienen que tener la respuesta. Entonces tienen que estudiar. Yo, por lo tanto, no hago preguntas de definición. A veces sí, porque como este curso tenemos que hacer una primera prueba que es bastante definiciones. Pero después los voy a enfrentar a preguntas como más relacionadas a la materia y donde ustedes van a tener que pensar. ¿Ya? Entonces ahí les voy a dar tiempo para que ustedes puedan redactar su idea, pensar en su idea. Pero a mí el proceso de evaluación es uno de los que más me importa en la educación a distancia, más que cómo impartir la clase, porque eso la verdad no tiene mucha dificultad para mí, pero sí cómo evaluar y cómo hacer que las evaluaciones reflejen lo que ustedes realmente saben y aprendieron. ¿Ya? Ustedes estudiaron histología el año pasado, embriología me parece mucho la mayoría de ustedes, con la profesora Mónica Barrera. Con Mónica, no sé si a Mónica les habló de mí, pero con Mónica trabajamos muchos años, así que tenemos una formación muy parecida. Por lo tanto, yo sé más o menos qué cosas vieron, qué cosas no vieron de histología. Yo soy profesor de histología también, mi especialidad es eso, la histología y la histopatología, y me he dedicado a hacer clases de histología y de histopatología durante muchos años. Como les comentaba, yo trabajo en la Universidad Católica de Temuco como profesor de histología. Pero con ustedes también participo en Santo Tomás, porque en Santo Tomás fue donde me inicié como profesor. Por allá por el año 2008, yo partí haciendo clases y era parte de su escuela en Temuco. Era profesor estable de la escuela, contratado de la escuela, y luego, en 2014, me contrató la Católica y volví el 2016 a hacer clases, a participar con ustedes. Así que les tengo un cariño bastante especial a mis alumnos Santo Tomás, porque me gusta la escuela, me gusta el equipo que hay, de sus directivos, de sus profesores, los conozco a todos. He sido compañero de algunos también, del profesor Alejandro Hidalgo, de la profesora Francisca Fonseca, la doctora Nancy Ruiz fue mi profesora en la Católica. Así que nos conocemos, tenemos harto contacto, harto vínculo y nos gusta hacer lo que hacemos. Con Alejandro Hidalgo somos amigos, participamos juntos, ambos fuimos ayudantes de zoología en la Católica en aquellos tiempos, por allá por los años 2000 algo. Así que con el profesor Pablo Salinas, que ya no está, pero estuvo muchos años trabajando también con ustedes. Así que la invitación es esa, la invitación es para que nos tengamos confianza. Cualquier cosa que ustedes me quieran proponer, quieran conversar, estoy muy dispuesto para que ustedes resuelvan todas las dudas que tengan. Que nos logramos comunicar fluidamente dentro de esta hora y media que vamos a tener de clases, que participen. A mí lo más importante es la participación. Les quiero comentar a lo mejor algo que no quiero aburrirlos con lo que estoy diciendo, pero les estoy tratando de comentar algo de mi historia personal, mi experiencia personal de mi primer año de pandemia que me dejó un poco traumado. Porque, por ejemplo, yo les conté en algún momento en la mitad del segundo semestre que ya yo estaba aburrido de hacer clases y fui súper sincero con los estudiantes y les dije, ¿saben que estoy aburrido? Me aburrí de hacer clases porque llegó un momento en que yo me sentía hablándole una pantalla en blanco y que no tenía respuesta y que terminada la hora y media yo decía alguna pregunta y la respuesta era no, profe, no, profe, no, profe, no, profe. ¿Se entendió? Sí, profe, sí, profe, sí, profe, sí, profe. Y a la hora de las pruebas me demostraba que eso no era así. Entonces para mí fue bien frustrante, debo decirlo. Fue bien frustrante la experiencia ya avanzado el año, de cómo me sentí haciendo clases virtuales.
porque a mí me encanta hacer clases, pero la virtualidad ahí me conflictó un poco. Pero estoy con los ánimos renovados, con las pilas cargaditas para comenzar este año, porque me gusta lo que hago, porque me gusta enseñar y también espero que ustedes también se empapen de todos los conocimientos. Les quiero compartir algo. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla, porque tengo hartas cosas abiertas aquí en mi pantalla, pero quiero compartirles algo, así que ahí me avisan cuando la pantalla se comparta. A ver si me resulta lo que quiero hacer. Vamos a ver. No sé si están viendo en este momento la pantalla de mi computadora. Sí, profe, Sí, se se ve. ve bien. Sí se ve. Sí, sí se ve. ¿Qué están viendo? Una página del Pathology. Una página en inglés. Ya. Sí. Les quiero mostrar esta página porque es de la revista The Pathologist, que habla acerca de cómo se enseña digitalmente en pandemia y cuál es el impacto que ha tenido en pandemia. Y muchas de las cosas que ustedes mencionaron, fíjense que están en este texto, están rescatadas. Dice, convertir la educación en pregrado de patología en un formato en línea implica transformar casi todos los elementos de la enseñanza y el aprendizaje. Las preocupaciones más comunes expresadas por los estudiantes y maestros incluyen problemas de tecnología, modernización del contenido para satisfacer las necesidades de los estudiantes en línea, aclimatación de los educadores y los estudiantes y los instructores, enfrentar varios desafíos, cambiar la enseñanza presencial a una enseñanza a distancia, desarrollar métodos de instrucción novedosos, administrar el tiempo y evaluar la retroalimentación de los estudiantes sin contacto cara a cara. Los estudiantes enfrentan situaciones similares, incluida la falta de motivación, inclinación, problemas técnicos y oportunidades que van a limitar el desarrollo. El desarrollo del curso también se ve afectado, ya que las consideraciones de aprendizaje en línea ahora son un aspecto vital en las actualizaciones del curso. Y se fijan en esta reflexión que publica el Pathologist el 26 de junio del 2020, tiene mucho que ver con lo que yo les preguntaba, con cómo vivieron ustedes la pandemia, cómo vivieron ustedes la educación a distancia. ¿Les hace sentido un poco lo que aparece ahí? ¿Sí? Hay otra publicación, aquí se las voy a mostrar, déjenme ver, porque la tengo por acá. Ah, no, la compartí en mi presentación. Miren, aquí estoy compartiendo la presentación de mi clase. No sé si lo ven. Vamos a Sí, poner... profe, sí se ve. Ya. Sí se ve, profe. Bueno, en la primera Sí se parte, que nos conociéramos, que conversáramos acerca de la experiencia, impresiones, aquí lo que yo les comenté del Pathologist. Y aquí, miren, ya salieron 2 estudios relacionados a la percepción de los estudiantes online durante la pandemia. Esto es muy nuevo, esto es del año 2020, septiembre del 2020, son publicaciones nuevas que se han hecho. La otra es una publicación que salió el 23 de octubre del 2020 y casi todas rescatan lo mismo que ustedes me están comentando, lo mismo que me comentaron cuando yo les estaba preguntando. Por ejemplo, este estudio, el primero que hay acá, se hizo en Sri Lanka, donde se les preguntó a estudiantes de escuelas técnicas cómo pudieron ellos resolver el tema de la educación en línea durante la pandemia COVID-19. En general, los estudiantes dicen que se lograron acostumbrarse, se lograron aclimatar al ámbito de estudio, por lo tanto, a grandes rasgos, raya para la suma, les fue positivo finalmente, o pudieron desenvolverse de manera positiva durante el semestre. Sin embargo, los estudiantes, el tema principal o la principal preocupación que ellos manifestaron fue la tecnología, o el principal cuello de botella que todos tuvieron fue la tecnología. La mayoría ocupó teléfonos celulares para conectarse. Yo me imagino que ustedes, la mayoría quizás están desde su celular participando en la clase más que de su computador. Por un tema también de conectividad, ¿verdad? Porque la red inalámbrica o la red 3G, 4G que ustedes tengan funciona mejor en el teléfono, obviamente, que en el computador. Si no, habría que compartir ahí el internet con el computador. Pero eso ya es más complicado. Entonces, yo me imagino que muchos de ustedes están conectados de su celular, como lo menciona en este estudio. Ambos estudios que les estoy mostrando.
¿Qué más? Que los estudiantes prefieren dispositivos móviles para la enseñanza y learning. La velocidad de la conexión durante las clases fue rápida, pero en un 41% experimentó una velocidad lenta. O también algún porcentaje experimentó una velocidad muy lenta. Lo que hizo que muchos estudiantes prefirieran el uso de otras plataformas como Zoom, por ejemplo, que no ocupan tantos recursos, o Google Meet, o Google Classroom. Otros estudiantes también comentaron que no habían tenido antes ninguna experiencia con educación online, y eso les dificultó el aprendizaje y les dificultó el manejo de una plataforma online. Si se fijan, este estudio que fue hecho en Sri Lanka y este estudio que fue hecho en Alemania, que también habla acerca del impacto del COVID-19 en los estudiantes y los residentes durante la enseñanza en oncología y cirugía en oncología, refleja de alguna manera lo que ustedes también sintieron. Refleja la experiencia que ustedes tuvieron acá en Temuco. Porque son temas transversales, son temas que a todos nos tocan, son temas que todos tenemos, a todos nos vimos involucrados de un día para otro en este tema de la educación en línea. Por lo tanto, es un desafío que, si bien ya tenemos un año de ensayo, un año de experimentación, tenemos que seguir perfeccionando esto, ¿ya? Cuéntenme ahora, entrando en terreno, ya que estamos hablando de la educación online, que estamos preparándonos para un semestre largo de educación online. Ustedes tienen muchos ramos, ¿verdad? Ustedes tienen, me imagino, 4 o 5 ramos más, aparte de patología. Entonces, ya las sesiones, o sea, para ustedes sentarse frente a un computador ya es como otra vez, de nuevo al computador, o de nuevo con el teléfono, que lata más grande. Pero bueno, es parte de, así vamos a tener que funcionar. Yo hago 6 clases a la semana, pero hay que funcionar de esta forma. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué esperan de la asignatura? ¿Qué esperan del ramo de patología? Si han escuchado antes hablar de patología, ¿cómo se imaginan que es el ramo? ¿Qué me pueden contar? Pueden hablar por micrófono, por chat, yo los voy leyendo. A lo mejor hay alguien que ya cursó el ramo, qué experiencia tuvo, o... Yo al menos lo poco que he visto, creo que es una materia muy divertida por todo lo que involucra, que es ya meterse más en el tema de la medicina veterinaria. Entonces yo al menos vengo con las energías, con las ganas de cursar este ramo, pero espero que no me juegue una mala pasada, que me di cuenta que soy muy distraída. Sí. Ya. Se pasa una mosca y yo empiezo a mirar, cosa que de repente en la U presencial no pasaba. Pero Claro. acá sí ocurre. Claro, uno tiene distracciones en la casa, ¿cierto? Por ejemplo, yo la divierto con un perrito, yo tengo un gato. Y mi gato, como yo no hablo solo, y cada vez que hablo solo cuando estoy en clase, ella baja y empieza también a conversar conmigo, entonces se mete a mis clases el gato y habla y habla y habla. Entonces mi distracción es mi gato. Sí, no, tengo 2 perros y 7 gatas y 2 se están peleando en este momento. Las escucho ahí que están Sí, meta a pelear y es una distracción. Sí, claro, hay muchas distracciones. Hay algunos de ustedes que tienen hijos, quizás, o viven con su familia, y cuesta concentrarse. Yo eso lo tengo muy presente y muy de acuerdo. Pero mientras todos reconozcamos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nos vamos a ir apoyando, así que no tengan problema con eso. Natalia, ¿usted había levantado la manito? Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Ya. Bueno, yo reprobé histología el año antes pasado porque fue cuando congelé. Y bueno, lo reprobé en realidad porque creo que no le puse la atención necesaria, porque yo trabajaba de noche y histología me tocaba el otro día en la mañana. ¿Histología? Entonces, no, histología. Ya, Entonces okay. no le puse atención. Y este año que congelé, empecé a ver los PPT, lo que mandaba la profe, y claro, sí se puede, es difícil y se puede. Entonces yo, como empecé también patología el año pasado, congelé como en mayo, entonces cuando empecé con pato, yo decía, no, me falta histología. Y me reproché harto, dije, no, me falta histología, no puedo estar sin histología. Entonces este año estudié histología antes de tomar, porque ahora lo estoy tomando de nuevo,
y también repasé los PPTs de Pato que teníamos. Entonces, el año pasado veía todo en chino, todos los colores, todo era todo lo mismo. Pero como ahora repasé y le puse un poquito más de atención, ni siquiera fue que me dediqué mucho, sino que le puse atención y claro, es concentrarse nomás y querer hacerlo, porque en sí el ramo es complejo, pero tampoco como para estar 24/7 en el ramo, hay que concentrarse nomás y uno ya está bien. Es concentración, y es un ramo que piensen que para el nivel que ustedes ya están, que es tercer año, es un ramo que demanda que ustedes sepan de histología, que demanda que sepan de fisiología, también demanda que ustedes tengan la capacidad de poder expresar una idea, ¿verdad? Plasmar una respuesta compleja, estructurada. Por ejemplo, la respuesta para una pregunta de mis pruebas no es porque sí, o no da vuelta en base a la misma definición. Yo espero, como profesor, que ustedes elaboren una respuesta. Pero esto en realidad pasa en todo nivel. Yo de repente le pregunto a mis estudiantes en clase, cuando estaba presencialmente, algo, y ellos me respondían como palabras al viento. Como decían, no sé, a ver, díganme qué entiende por el cáncer. Decían enfermedad, genético, no sé, decían células. Y él decía, ya, chicos, pero traten de juntar esas palabras y armen una frase, porque el día de mañana, cuando estén en la clínica y llegue la propietaria del perrito y le pregunte, doctor, ¿qué tenía mi perro? Usted no le va a decir pica, rasca, pulga, fármaco. No le va a dar esa respuesta. Tiene que elaborar una respuesta. Y eso es un proceso cognitivo que tienen que ir haciéndolo lentamente, de a poco, estudiando y leyendo también. Bueno, patología se trata de... Voy a proyectar mi presentación nuevamente. Patología se trata de, principalmente, ahí están viendo mi presentación en pantalla completa, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ya, ok. Perfecto. Voy a poner el navegador al lado chiquitito para ir guiándome un poco, pero la presentación la ven en grande. Es una ciencia que estudia la enfermedad, estudia las respuestas funcionales o estructurales de las células que conforman un tejido. Patología es lo opuesto a la histología y a la fisiología, por así llamarlo de alguna manera, porque nosotros en histología vimos todo lo que funciona, vimos todo lo que está bien, ¿verdad? Todo lo que funciona de manera correcta. Sin embargo, en patología nosotros nos vamos a enfrentar a cosas que no funcionan bien. Ya nos vamos a encontrar con los aspectos disfuncionales de los sistemas y de los tejidos. Entonces es una ciencia que tiene como un rompecabezas, finalmente, que hay que ir armándolo lentamente y muy de a poco. Bien. Hay que entender los procesos que van a ocurrir, tanto en la normalidad, ¿sí? Procesos que ocurren normalmente en un tejido, para poder entender un proceso anormal dentro de ese mismo tejido. Entonces es importante que nosotros hagamos el nexo entre las ciencias que ya conocemos, que son la histología, con la fisiología, para meternos en la parte patológica, ¿ya? La patología es uno de los ramos más importantes que tiene la carrera, porque yo puedo relacionar muchas cosas de las que he visto o de las que yo he escuchado relacionadas a mi profesión, y todas tocan el aspecto patológico. Por una cosa bien simple, pues, chicos. Nadie va a recibir un animal sano en su clínica. Nadie va a tratar a un paciente que ya está sano. Obviamente nos vamos a enfrentar a un problema, siempre. Siempre vamos a trabajar en nuestra vida profesional con un problema, ¿ya? Así que, al que piense que no va a tener ningún problema, no. Bienvenido a la realidad. Siempre vamos a trabajar con problemas, ¿ya? Y nuestro desafío es poder solucionar ese problema, o por lo menos entender el problema. No importa que no le encontremos una solución, ¿sí? Porque hay problemas que, desde el punto de vista científico, no tienen solución, o cuesta encontrar una solución. Pero lo importante es entender por qué ocurre ese problema. ¿Me entienden? No siempre va a haber un fármaco para tal cosa. No siempre hay una alternativa mágica para solucionar nada. Lo importante acá es entender por qué ocurren los procesos patológicos,
cómo ocurren también. Entonces, nos vamos a enfrentar a preguntas. Ya este ramo nos va a llenar de preguntas. Y son las preguntas que todos nos hacemos ante un cambio, ante una cosa nueva. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Son preguntas que todos tienen que tenerlas aquí en su cabecita súper metidas, ¿ya? Cuando ustedes cuando ustedes estudien o lean algo, por ejemplo, si yo les cuento que un tejido epitelial, hablando de la normalidad, como por ejemplo el del intestino, se renueva cada 3 días. ¿Sí? Se renueva cada 3 días. Esa es la premisa, eso es lo que yo les menciono. Y ustedes podrían empezar a preguntarse, ¿cómo se renueva? ¿Para qué se renueva? ¿Por qué se renueva? ¿Me entienden? Entonces, todas las preguntas o las problemáticas que ustedes tengan, traten de, al tiro, abordarlas de esa forma. ¿Cómo, por qué, para qué, cuándo? Entonces, cuando entendamos o aprendamos a manejar esas preguntas, ¿sí? Y poder buscarles alguna respuesta lógica a esas preguntas, vamos a estar haciendo un proceso complejo, que es el entendimiento de la patología finalmente. Ya nos vamos a poder entender. Como les dije, no es 100% importante solucionar el problema o solucionar la patología que estamos viendo. Lo importante es comprenderla, ¿ya? 100% importante es comprender lo que está ocurriendo, ¿ya? Aquí en este ramo, por lo tanto, no vamos a hablar de tratamientos, no vamos a hablar de terapéuticas. Lo podemos mencionar, podemos decir que ciertos fármacos ayudan a tal cosa, pero eso tómenlo como un aporte, no lo tomen como algo que ustedes se van a tener que aprender, por lo menos por mi ramo, ¿ya? Porque esto no es farmacología, no es terapéutica. Lo que me importa acá es que ustedes logren comprender procesos y para establecer un diagnóstico, establecer una causalidad. El ramo de patología 1 se distingue del ramo de patología 2, en que nosotros lo que vemos acá en este ramo de patología 1 es algo bastante general, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, que hablar de procesos biológicos, patológicos, que ocurren en todo nivel de tejidos, en distintas circunstancias de enfermedades. No vamos a hablar de una enfermedad en particular, quizás, a menos que lleguemos a ponerla como ejemplo en un sistema que estemos hablando, ¿ya? Vamos a hablar de procesos patológicos que van ocurriendo y que pueden ocurrir en cualquier tejido de cualquier órgano. Eso nos va a diferenciar de patología 2, donde patología 2, lo que ustedes van a conocer, van a ser sistemas y cada sistema con sus procesos clásicos patológicos. Por ejemplo, en el sistema respiratorio vamos a hablar del enfisema pulmonar, del edema pulmonar, cómo ocurre la bronquiectasia, cómo ocurre la bronquitis crónica. Vamos a hablar de esas cosas. Pero en patología 1 nos vamos a enfocar más a la generalidad, ¿ya? Por eso el ramo tiene 2 partes, la parte 1 y la parte 2. Porque la primera parte es una parte bien general, donde las primeras unidades que vamos a aprender, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, una lesión celular, porque esta célula puede acumular agua en su interior. Eso lo podemos encontrar en una neurona, lo podemos encontrar en un enterocito, en un hepatocito, en una célula renal, etc. Entonces vamos a conocer procesos bien generales que van a ocurrir en todo orden de tejidos. Y después nos vamos metiendo cada vez más en cosas más particulares y específicas. Una cosa que no contempla este ramo, que no contempla patología 1, es la histopatología, ¿ya? La histopatología para mí es una herramienta muy importante como apoyo a la patología, pero como programa de curso, como contenido de curso, no está declarado el laboratorio de histopatología, ¿ya? Por eso no tenemos una hora práctica nosotros de patología, porque en realidad se aborda este curso de un punto de vista teórico, ¿ya? No práctico. Sin embargo, como ustedes, no sé si lamentablemente o afortunadamente, les tocó un profesor que le encanta la histopatología, yo les voy a hablar de histopatología cuando corresponda, ¿ya? Me interesa mostrarles cosas de histopatología para que ustedes puedan comprender. Lo vamos a poner como un apoyo,
No les voy a hacer preguntas de una muestra en específico ni nada, pero por ejemplo, si yo les hablo de alguna degeneración grasa, les voy a mostrar una foto de cómo se ven las células con degeneración grasa, porque aquí tenemos que ver, ¿ya? Hay muchas cosas que son visuales, por eso la histopatología es como la histología, pero al revés, echado a perder, ya lo que no está funcionando. Entonces no podemos separar la histología de la patología, no se puede separar. Y lo vamos a hacer de esa forma, ¿ya? Han habido conversaciones ya en el equipo de patología de la universidad, al cual pertenezco porque yo soy el representante de Temuco, donde se está haciendo lo posible por incorporar histopatología como laboratorio al ramo, y han habido bastantes esfuerzos y avances para que eso sea así. Eso no depende ni de la directora de Temuco, ni del jefe de Temuco, no. Eso es algo a nivel central, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan. Es algo que depende de la estructura del ramo a nivel central. Entonces, les quiero comentar también que yo tengo contacto bien fluido y bien estrecho con la Coordinación Nacional de Patología. Tenemos un grupo de WhatsApp con todos los profesores que hacemos patología. Tenemos reuniones por Zoom. Coordinamos el cronograma, así que estamos todos bien cuadraditos en cuanto a los contenidos, a los avances. Nos vamos contando, por ejemplo, las notas que tenemos entre los alumnos, en fin, para que ustedes sepan que trabajamos como una colmena. Y que también con su directivo de la universidad, con Paola, por ejemplo, con Samuel, también tenemos una comunicación muy estrecha, donde cualquier duda que yo tengo o cualquier duda que ustedes me manifiesten, yo los derivo inmediatamente a ellos, si yo no puedo responder esa interrogante, para que ellos los ayuden a ustedes si tienen algún problema, ¿ya? Por ejemplo, un estudiante me comentó el año pasado que ella recibió una ayuda de conectividad, que era un computador, y estuvo todo el semestre con ese computador, pero nunca se pudo conectar. ¿Por qué? Porque ella tenía que salir al patio, a un lugar lejos de su casa en el campo, para conectarse con el computador. Y yo le dije, pero ¿y cómo no podías llevar el computador? Me dijo, no, porque era un computador de escritorio. No era un notebook. Yo le dije, chuta, pero ¿y cómo lo hiciste? No, tendría que andar con un carrito acarreando el computador de escritorio con un alargador, y lo complicado era el internet. Entonces yo le decía, pero tú en algún momento manifestaste que lo que te llegó era un computador de escritorio y no un notebook, y que el escritorio no te servía. Me dijo, no, porque en realidad me dio cosa decir. Me dio cosa decirle a la U que, pucha, gracias, pero no me sirve. Y si ella hubiera dicho en un principio que lo que podían hacer era cederle el computador a otra persona y ella pasarle un notebook, todo hubiera sido muy distinto. Entonces, si se fijan, hubo una cosa ahí de comunicación que falló. Pero por eso les digo, cuando ustedes tengan que comentar algo, comunicar algo, no duden en hacerlo, no duden en decirlo. Lo que vamos a ver entonces hoy va a ser algo muy simple, comentarles acerca de cuándo nació este estudio de la patología. El estudio de la patología se remonta, pero hace muchísimos cientos de años, donde los investigadores trataron de encontrarle una explicación a cosas que pasaban, pero que esas cosas que pasaban no se les tenía una explicación. Piensen que antiguamente, imaginémonos que estamos viviendo en el año 1300 o en el año 1200. Ni siquiera nos podemos imaginar cómo son las ropas, ni cómo son las casas, algo muy extraño, ¿verdad? Ahora estamos hablando por un computador, imagínense, en ese tiempo si alguien hubiera dicho eso, lo hubieran quemado, lo hubieran dicho que está loco. Pero en ese tiempo las personas se enfermaban, los animales se enfermaban. ¿Y a qué creen ustedes que se le atribuía ese estado, entre comillas, extraño, en el año 1200, 1300? Como a cosas místicas, ¿o no? Exactamente, exactamente. Se recurría a lo místico, a lo mágico, a algo pasa. Y acuérdense que siempre el ser humano, cuando no puede explicar algo, aparece la religión, aparece la cosa fantástica. Perdón por el speech, sé que va a quedar grabado, pero no me importa. El ser humano tiene que buscar respuestas lógicas y respuestas coherentes. Somos personas de ciencia, por lo menos yo me siento una persona de ciencia. Pero en ese tiempo no. Y en ese tiempo no es que estuvieran equivocados, ojo, porque ahora, por ejemplo, si encontráramos como lo que pasó con coronavirus, y lo asociáramos a un mal, a un castigo divino, claramente todo el mundo diría, no, pues aquí nos está pasando esto, no es que sea un castigo. Pero en ese tiempo no estaban las herramientas para poder decir efectivamente, esto es un virus, esto es una bacteria,
esta bacteria se multiplica, esta bacteria está causando una septicemia, esta septicemia trae un proceso infeccioso en el organismo y una respuesta inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria finalmente es la que está llevando a la muerte a los pacientes. No existía eso. Pero hubo una serie de descubridores, de personas muy, muy, muy inquietas intelectualmente y muy curiosos también, porque la curiosidad aquí es lo más importante, que quisieron buscar y buscar y buscar y buscar qué estaba ocurriendo. Entonces fue así como en los años 1400 se observó por primera vez microorganismos, gracias a la invención de un aparato para poder ver cosas que el ojo humano no podía ver. Esos son los microscopios. Entonces se pudo ver microorganismos, estas formas de vida, ¿verdad?, que no eran conocidas. Imagínense que de la noche a la mañana el ser humano tuvo que entender de que habían seres vivos mucho más pequeños que él y que podían matarlo. Fue un caos. Es como si ahora nos contaran que mañana mismo nos llegan a colonizar los marcianos. Es un caos social y es un caos para la civilización humana. Entonces, en ese caos se ordenó todo lo demás y se pudo empezar a comprender procesos de enfermedad que están ocurriendo, ¿ya? ¿En base a qué? En base a que los antiguos, por así decirlo, las antiguas personas, en base a qué ellos podían, o se imaginan ustedes que estudiaban, entre comillas, estas enfermedades. ¿Cómo creen ustedes que lo hacían en esa época? ¿O a qué recurrían ellos? ¿O cómo lo hacían? Imagínense que usted está en el año 1200 y se encuentra con algo extraño, ¿verdad? En sus animales, en su familia. ¿Qué es lo primero que usted se pregunta? ¿Por qué es lo primero que usted ve? No sé, a mí se me ocurre que algo así como por las películas que veo, como algo atribuido a los dioses y como que nada Pero era de acuérdate que acá. Como que la gente se pensaba al tiro, se pasaba el rollo o que los había maldecido alguien, una persona, un conocido al que le caigo mal, o o que yo hice algo mal y que yo ofendí a los dioses de alguna manera y que me están castigando dañando mis animales, cosas así. claro, una explicación ¿cómo decirlo? No, supramundana, ¿verdad? Una extraterrenal. Muy bien. ¿Sobrenatural? Sobrenatural, muchas gracias. Era como la explicación que se le daba a esa época, pero las personas curiosas, ¿verdad?, iban más allá de eso y querían investigar, les picó el bichito de la curiosidad y decían, no, pues aquí algo raro hay, pues, porque a lo mejor, qué sé yo, aquí es mucha la coincidencia, no puede ser tanto castigo que se muera uno y después se muera otro y otro y otro y otro y otro. Algo está pasando, no se puede ir de control tanto así la cosa. ¿Qué pasó? Entonces empezaron a relacionar los signos clínicos, signos o lesiones, lo que en el ser humano nosotros llamaríamos los síntomas. O sea, el ser humano dice, hace días que me duele el pecho o me cuesta respirar, siento que me cuesta respirar, pero los animales ustedes saben que no hacen eso. O sea, nosotros trabajamos en base a signos y no en base a síntomas. Signos clínicos, como se fijan acá, Giovanni Battista Morgagni fue el primero en correlacionar signos clínicos con los hallazgos de los cadáveres o las lesiones. Miren el librito que sacó. Ultra viejo. Esta persona, este científico del año 1600, ¿qué hicieron? Estudiaron derechamente cadáveres. ¿Sí? Como, por ejemplo, cadáveres después de un episodio de hemorragia o de un episodio de peste. Estudiaron las lesiones. Entonces ellos se fueron más allá, ¿verdad? Ellos dijeron, no, aquí algo pasó porque aquí estos individuos tenían, por ejemplo, tuvieron muchos estados de tos con desgarro de sangre y el patrón común que tienen estos cuerpos, estos cadáveres, es que hay lesiones pulmonares, es que hay lesiones en la tráquea, es que aquí y aquí y aquí y aquí y acá. Entonces ellos empezaron a investigar de esa manera y a correlacionar signos con estados anteriores de enfermedad. Y de a poco se fue cambiando esta mentalidad
de atribuirle a cosas sobrenaturales estados patológicos. Y de esa manera nace la patología. Luego, recuerden que aquí no existía microscopio, entonces cuando se inventó el microscopio y se pudo ver por primera vez microorganismos que se multiplicaban, etcétera, y cómo crecían en cultivos, o se pudieron ver protozoos, parásitos microscópicos, se pudo clasificar, al igual que la zoología logra clasificar mediante las claves dicotómicas a los individuos, a los organismos, la patología también logró clasificar quiénes eran patógenos o qué eran los que más se multiplicaban, cuáles eran los que no se multiplicaban tanto, cuáles eran los que sobrevivían más a condiciones X. Entonces, junto con eso, se estudiaron los tejidos también. Ahí no se llamaban tejidos, se llamaban grupos de conglomerados de entidades, se les llamaba. ¿Ya? Se pudo ver cómo eran en un individuo, comillas, sano, versus en un individuo, comillas, enfermo. Cómo eran esos tejidos y qué diferencias tenían el histología y el histopatología. ¿Sí? Cómo cambia la forma, tamaño, color, muy importante. Forma, tamaño, color de las cosas que estamos viendo al microscopio. ¿Sí? ¿Qué cambios en la forma no solamente de la célula completa, sino que del núcleo, del citoplasma? En ese tiempo quizás no se hablaba de un núcleo, no se hablaba de un citoplasma, pero sí sabía que habían cosas al interior de esta unidad, que era la célula, y que habían cambios a nivel celular. Por lo tanto, Rudolf Virchow, en el año 1800, nacido en 1821, fue denominado el padre de la patología celular. ¿Ya? Postuló la idea que los cambios observados en los tejidos deberían también estar relacionados con cambios ocurridos a nivel celular. Esta persona fue entonces la que, gracias a sus estudios, logró encontrar una correlación de que si las células están cambiando, el tejido cambia. ¿Sí? Es como mirar desde Google Earth una ciudad. Si nosotros a una ciudad, a las casas de esa ciudad, les derrumbamos los techos, ¿cierto? El aspecto que vamos a tener de esa ciudad desde el aire va a ser una ciudad distinta. ¿Sí? Si empezamos a construir más casas en esa ciudad, obviamente el aspecto de ciudad, si lo miramos desde el Google Earth, nos cambia. O que estamos más casas cerca del mar o más lejos del mar, en fin. Las células de los tejidos cambian y hacen que los tejidos también cambien. ¿Okay? Entonces la base de los procesos patológicos está en la célula. Muchos de ellos comienzan a nivel celular y de ahí progresan o se irradian a las otras células o a la matriz extracelular. Que la matriz extracelular, acuérdense que es el componente que está entre medio de las células. Y mucho de este componente es secretado por las mismas células. Entonces es muy importante tener también bien fresquita esa parte de la histología, que conocemos como célula y que conocemos como matriz extracelular. ¿Ya? Así que repasen eso, acuérdense de eso. ¿A qué se denomina matriz extracelular? ¿Sí? ¿De dónde sale la matriz extracelular? ¿Qué es la matriz extracelular? Porque las células no están aisladas, no están flotando en el aire ni en el vacío y al lado hay otra célula y están pegadas. No. Está todo mezclado. Y la forma, por ejemplo, lo que permite que dos células estén unidas es una proteína, son proteínas. Esas corresponden a matriz extracelular. El ambiente que rodea o la lámina basal de los tejidos es matriz extracelular. El conectivo, lo que rodea a un fibroblasto, lo que rodea a una célula muscular, es matriz extracelular, ¿ya? Y es muy importante porque es el ambiente histológico está formado por las células y por lo que ellas forman, que es la matriz extracelular. El colágeno, por ejemplo, que todos lo escucharon en histología, que habían no sé cuántos tipos de colágeno, ¿cierto? El colágeno 3, el colágeno 4, el colágeno 1, en fin. Eso es matriz extracelular. ¿Quiénes producen colágeno? Mayoritariamente los fibroblastos. Pero hay muchas células que producen colágeno. Las musculares, las epiteliales, las neuronas nunca. Pero la mayoría de las células producen colágeno. Y distintos tipos de colágeno, porque dependiendo de dónde estén, es el colágeno que se va a producir. Entonces, aquí hay una variabilidad de cosas. En una revista que Discover Pathology publicó acerca de los 50 objetos más interesantes y que revolucionaron la patología, aparece en esta colección que la sacaron para el aniversario de la revista, hicieron una patología en historia.
con objetos relacionados a la patología. Y aquí hay uno que es el... ¿Cómo se llama esto? Piensen que ese objeto, que es el portaobjeto, muy bien, fue muy importante. El portaobjeto marcó un antes y un después en el estudio de la biología celular, en el estudio de la patología. Uno lo puede ver como una cosa tan simple, ¿verdad? Pero piensen que en el 1600, en el 1400 no existía el portaobjeto. En el año 1600 nadie se imaginaba que nosotros podíamos estar mirando una sección de intestino en el microscopio y en color. Nadie se pudo imaginar eso. Ustedes han visto fotos del coronavirus, han visto fotos del virus, ¿verdad? Porque fue lo que más se ha difundido este último año. Esas fotos del virus, ¿con qué microscopios son tomadas? ¿Alguien sabe? ¿El electrónico? Con un microscopio electrónico, ¿cierto? Y el microscopio electrónico tiene la capacidad de ver cosas muy, muy pequeñas, como los virus. Y los virus pueden medir nanómetros, que es la millonésima parte de un milímetro. Cosas muy pequeñas. Entonces, ¿se imaginan que en el año 1200 hubieran visto un virus? Yo creo que ahí sí que se trastornan. Porque, ¿saben en qué año la humanidad pudo empezar a ver virus? ¿En qué año se imaginan ustedes que nosotros pudimos ver como humanidad virus por primera vez en foto? Es decir, este es el virus. No hace mucho. No llegó. Hace mucho. En el año 1930 se inventó un microscopio electrónico y en el 1980 el de barrido, que es el que genera imágenes 3D. Imagínense, en el año 1900 recién la humanidad pudo ver un virus. Antes no existía el virus. Entonces, imagínense que todas estas enfermedades virales en la antigüedad, con mayor razón, le atribuían algo extraterrenal, una causa, ¿verdad? Porque no existía ni la tecnología ni el conocimiento para poder encontrar una respuesta tan clara, tan nítida como una fotografía, cosa que ahora nosotros podemos hacer. Podemos ver, tener acceso a fotografías de virus, de parásitos, de bacterias, en fin. Y así la ciencia ha seguido avanzando desde pequeños descubrimientos como este portaobjeto que les estoy mostrando ahí, hasta un microscopio electrónico, incluso un pequeño microscopio o una pequeña cámara que está puesta en una sonda en otro planeta. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el robot este que está paseándose por Marte con la patología? Tiene que ver, desde el punto de vista científico, en la búsqueda o en la exploración de encontrar respuestas a cosas que el ser humano aún no tiene. Entonces, el llamado, ¿por qué les digo esto? Porque en la patología una de las cosas más importantes es la curiosidad. Es no quedarse con las respuestas como son, es no quedarse con la duda, ¿sí? Siempre preguntarse, ¿por qué se ve así? ¿Por qué está así? ¿Qué le pasó? La curiosidad es muy importante en el ámbito de la medicina, es muy importante en el ámbito de la medicina veterinaria. Y no tener una mentalidad, como un profesor nos decía, de túnel, de pensar que esto es esto. No. Sean súper open mind, súper abiertos para especular, para poder emitir un prediagnóstico, porque una cosa que se ve como un pato, que hace ruidos de pato, que tiene plumas de pato, puede que no sea un pato. ¿Ya? La patología tiene esa característica. Hay cosas que por más que uno las vea, uno dice, tiene pinta de esto, pero también puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Entonces esas opciones o esas formas de prediagnóstico uno tiene que también entenderlas y comprenderlas. Pasamos entonces de lo que es, nosotros llamamos de lo que es normal a lo que es anormal, ¿cierto? Ahora, cuando uno habla de la normalidad en la ciencia, en la biología, ¿en qué sentido ustedes creen que uno habla de normalidad? Yo tenía un profesor que a nosotros nos decía, pero ¿y qué es normal?
Lo más común, dijeron. Lo más común, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra normal? Viene de una campana de distribución, que es la campanita de Gauss, ¿cierto? Donde lo que más se repite en una población estadística es lo que está arriba de la campana, lo que está en medio. Uno dice la media o la norma, lo más normal. Pero eso no quiere decir que lo que esté cerca, lejos de esa cumbre, sea anormal. Entonces hay que tener mucho ojo con las palabras que uno utiliza, ¿cierto? Porque uno podría decir que ciertas cosas son anormales, pero en realidad, ¿qué es lo anormal? O sea, ¿qué es lo normal? ¿Cuál es el patrón que a uno lo va a definir? O que no a uno, perdón. ¿Cuál es el patrón que a un tejido lo define o una célula lo define como que está funcionando normalmente? Como por ahí dijeron, que esté todo en equilibrio. En realidad, que la célula cumpla la función para la cual fue diseñada genéticamente, ¿sí? Que cumpla su función correctamente. Pero hay matices en esto. Hay matices en la biología, ¿no? Aquí no hay blancos ni negros. Hay grises. ¿Mm? Que no tenga cambios en su forma ni función. Pueden haber cambios, pero esos cambios no siempre van a decir que es algo anormal. Porque, por ejemplo, si hablamos de una célula muscular del útero, durante la gestación, esas células musculares uterinas aumentan su tamaño y se multiplican. Pero eso, ¿ustedes lo considerarían anormal o normal? En ese caso estamos hablando de una adaptación fisiológica. Entonces, aquí los quiero llevar con esto de hablar de la, comillas, normalidad o la anormalidad. Aquí las células o los tejidos se adaptan a un ambiente o se adaptan a un estímulo para poder llevar a cabo una función. Y dentro de esta adaptación está el cambio de forma, por ejemplo, el cambio o la redistribución de organelos, el cambio en su bioquímica, pero ese cambio no siempre es un cambio negativo. No siempre vamos a ver un cambio asociado a un proceso patológico. Ese cambio muchas veces es para que la célula pueda sobrevivir, ¿sí? Muchos de los cambios que ocurren en los tejidos están basados en el principio de sobrevivencia. La célula se adapta para poder seguir multiplicándose o para poder cumplir una función en específico. ¿Natalia? Profe, entonces en realidad como normal va en relación más que nada al funcionamiento que a la apariencia o lo que sea. Va relacionado a todo, pero lo que les quería hacer reflexionar cuando hablábamos de normal es que qué tan normal o qué tan bien utilizada puede estar la palabra normal en un contexto biológico, ¿verdad? Porque lo normal es lo que más se repite, pero lo que más se repite claramente va a quedar así establecido por una cosa estadística. Pero lo que esté un poquito más alejado de esa punta de la pirámide puede que también sea normal. Entonces, vamos a llamarlo como una condición fisiológica o condición de mayor frecuencia, ¿ya? Porque a mí en realidad me hace un poco de ruido la palabra normal, o cuando hablan de que algo es anormal. Antiguamente yo no reflexionaba o no caía tan profundo en este tema. Pero, bueno, uno va aprendiendo distintas cosas en la vida y cuando uno siempre enseñó de lo normal y lo anormal, uno también de repente empieza a revisar sus conceptos y decir, a ver, pero tú estás enseñando que esto es normal y que esto es anormal. Ojo, porque aquí no estamos hablando de esto es biología, esto es vida. Entonces, en la vida, las células se van a adaptar a un contexto, las células van a actuar frente a un contexto y eso, para el tejido, eso puede ser muy beneficioso para la célula. Pero cuando hablamos de algo anormal o patológico, para no caer en la palabra normal, cuando hablamos de algo patológico, Cuando es algo negativo. ¿ya? O cuando va en perjuicio de, ¿cierto?
Algo negativo es algo que va en perjuicio de, o en desmedro de. ¿En desmedro de qué? De su funcionamiento, de una producción de algo. ¿Negativo en qué sentido podría ser? Ariana. Cuando su Que función se... es dañino para la célula o para el organismo. Ya, que algo que sea dañino, pero eso es muy, muy general. Pero imagínate que tú eres una célula. ¿En qué te afectaría, en qué aspectos de tu vida como célula te podría afectar algo para que tú dijeras, sí, eso me está provocando algo raro, algo dañino? Cuando rompe el equilibrio, ¿no? Ya, cuando dejo de estar en un equilibrio interno, por ejemplo, en un equilibrio osmótico, ¿qué más? Cuando no puede realizar sus funciones como corresponde. Ya, o sea, cuando yo dejo de producir lo que estoy, comillas, acostumbrado a producir o a secretar, ¿cierto? Tengo que producir más o producir menos. Entonces ahí hay un cambio en mi metabolismo, ¿sí? Una alteración en su tasa de reproducción puede ser, o en su tasa de mitosis, también podría ser. Estos cambios, como nosotros dijimos, parten a nivel celular, ¿sí? Obviamente van a provocar una manifestación cuando los veamos en suma, digamos. O sea, si a nosotros en una célula de nuestro hígado cambia el metabolismo de un hepatocito, ese único hepatocito dentro de los millones de hepatocitos que hay, la verdad que si ese hepatocito tiene un cambio, ni lo vamos a percibir, nuestro cuerpo no lo va a percibir. Pero si muchos hepatocitos se empiezan a manifestar el mismo cambio, ahí se actúa en conjunto, ¿verdad? Se actúa en tejido. Y sí, y piensen que cuando se actúa en conjunto o se actúa de forma coordinada y en tejido, sí se producen cambios. Y sí se producen lo que los antiguos científicos llamaban alteraciones o manifestaciones o signos en los tejidos. Entonces nosotros podemos empezar con un cambio en la actividad celular muy sutil, muy lento, pero si lo sumamos con la otra célula y la otra célula y la otra y la otra y la otra y la otra y que todas van haciendo lo mismo, vamos a poder ver la manifestación de ese cambio. ¿Me entienden? Por eso se estudia... Profe, Sí, disculpe, es que tengo dos preguntas sí, de hace mucho tiempo. ya. Primero es que en sí, ¿qué significa patología? Patología viene de un término que quiere decir anormal o quiere decir el trastorno. ¿Mm? Ya, y cuando uno habla, no sé, por algo Una- patológico, Sí, ¿no siempre es algo negativo? No sé, porque de repente dicen una enfermedad patológica. ya, Eh, sí, entiendo. Eso, bueno, no lo sé. ¿Qué significa eso? Y igual lo que estoy entendiendo un poco es que no siempre es algo tan malo. Claro, O sí. mira, muy buena tu pregunta, porque vamos a hablar un poquito, vamos a desglosar desde el origen de la palabra. ¿Ya? A ver, lo que ha perdido su función es lo que se denominaba como patos. Y logía viene de la palabra estudio. Entonces podemos decir que es el estudio de las cosas que han perdido su función o el estudio de las anormalidades, porque esto recuerden que en el vocabulario antiguo se hablaba de anormalidades. Entonces, la patología en sí, en resumen, es el estudio de las enfermedades. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, una manifestación orgánica de un tejido que ha producido un cambio y ese cambio lleva a esa manifestación orgánica, ¿verdad? Eso es la enfermedad que se produce. Entonces, decir patología o decir enfermedad, ahí estaría mal empleado, porque nosotros vamos a hablar de la enfermedad. ¿Ya? Es incorrecto decir la patología que presentó el paciente. No, porque el paciente no hizo ningún estudio de enfermedades. ¿Me siguen? Patología es el estudio de las enfermedades.
por definición. Entonces está mal empleado. Es como decir signo y síntoma en veterinaria. Cuando dice el perro tuvo los siguientes síntomas. No, porque el perro a mí jamás me habló. Entonces, vamos a hablar de enfermedades. Si bien es un término que se ocupa mucho de manera como si fuera lo mismo, hay que entenderlo como que no son lo mismo. ¿Bien? Por ejemplo, yo les puedo decir, les voy a poner, por ejemplo, patologías de testículo, patologías de ovario. En realidad lo que estoy diciendo es enfermedades que afectan al testículo, enfermedades que afectan al ovario. ¿Ya? Porque la patología como palabra, como concepto, es el estudio de las enfermedades. ¿Ya? Entonces lo correcto sería ahí, ustedes ahí corrijan hasta el profe, incluso porque... Ya, para allá vamos. Buena pregunta. Entonces, si yo les digo patología de testículos, patologías intestinales, ya, entiéndanme que lo que me refiero es enfermedades del intestino, ya, porque patología, por definición, se le estudia la enfermedad. Ahora, dame un segundo. Me quedó. Ay. ¿Le quedó claro o no? Sí, eso le iba a decir que me quedó muy, muy claro. Ah, ya, súper. Y un ejemplo que pone, por ejemplo, Paula, es algo bien específico, porque dice la cardiopatía. Ahí sí, ¿ya? Cardiopatía. Ahí ese término es mucho más específico, porque estoy hablando de enfermedades que afectan al corazón, ¿ya? Cardiopatía, una enfermedad cardíaca o una alteración en la funcionalidad del corazón, ¿ya? Una cardiopatía, una enteropatía, una neuropatía, una neumopatía, una osteopatía, es como el sufijo que se les pone cuando uno habla de el grupo de enfermedades que afectan a X órgano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de las cardiopatías, que son enfermedades, alteraciones que afectan al corazón, está la displasia, por ejemplo, bicúspide aórtica, o la aplasia bicúspide aórtica, o la estenosis pulmonar aórtica. Ese es un tipo de cardiopatía. También hay muchos conceptos que van a conocer, por ejemplo, insuficiencia. También, cuando uno habla de insuficiencia, también es como súper ambiguo. No, es que murió de una insuficiencia renal. Pero morir de una insuficiencia renal, o que ustedes digan eso, es como decir, murió de una enfermedad. Al final no dicen nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los conceptos insuficiencia se acuñan cuando el órgano deja de cumplir la función por la cual fue diseñada o está diseñado el órgano. Pero recuerden que un órgano, si bien tiene regiones específicas donde está ocurriendo cierta función, por ejemplo, en el riñón, el glomérulo, que ocurre la filtración, pero también en los túbulos tenemos el transporte de sustancias en los túbulos. Tenemos el efecto de concentración a nivel intratubular, ¿cierto? De dilución a nivel extratubular, en fin. Se regula la presión sanguínea a nivel renal. Cuando se habla de insuficiencia es cuando ya las alteraciones han sido en tales niveles, en todos estos que le nombré, que ninguno puede cumplir su función. ¿Me siguen? Que el tejido, por más que se adapte, no está cumpliendo la función. O sea, puede haber una alteración a nivel glomerular, a nivel tubular, a nivel del intersticio, a nivel de los transportes en las células. Es como una sumatoria de cosas que hacen que finalmente el órgano se vuelva insuficiente. Y ahí hablamos de una insuficiencia renal, cardíaca, respiratoria. Por ejemplo, cuando se le dice que un individuo murió de una insuficiencia respiratoria. Esa insuficiencia respiratoria tenemos que entenderla como que hubo una alteración a tal nivel en su pulmón que finalmente el proceso de ventilación no se podía llevar a cabo. Ya sea porque había un tapiz entero de moco en los alveolos, o porque había destrucción de los espacios alveolares, o porque estaban colapsados los espacios alveolares, o porque estaban obstruidas las vías aéreas y no entraba aire al pulmón, etcétera, etcétera. Puede ser una serie de cosas que van a dar como consecuencia una insuficiencia, ¿ya? Una insuficiencia. Así que en los conceptos uno puede hilar bastante fino, ¿ya? Y uno tiene que tratar de no confundirse.
Entonces ahí hagan el ejercicio de, por ejemplo, patología versus enfermedad. Hay muchas palabras que nosotros vamos a ir utilizando. Y claro, en esto de la, comillas, normalidad y anormalidad podemos jugar igual, ¿verdad? Podemos decir lo mismo. ¿Qué es normal? Eso me decía mi profesor de patología en la U. Me decía, pero ¿y qué es normal? Él era argentino, así que le salía más divertido. ¿Qué es normal? Entonces nosotros decíamos, sí, pues en realidad, ¿qué es normal? Y él nos empezaba a decir que le explicáramos primero qué era lo normal para nosotros. O sea, qué es lo que aprendimos en histología, y todo lo que se salía de eso lo tachábamos como de anormalidad, ¿ya? Pero hay que ser muy, muy delicado en eso, porque uno no puede tampoco andar tildando de anormal todo lo que uno tampoco comprende o piense que se sale de norma, ¿ya? No es así. Y eso tómenlo como un consejo para la vida. Se nos está aburriendo, Javiera. Ojo, vamos a tener que ser más entretenidos. No, sí, broma. A ver, las células de los tejidos sufren características o se ven alterados de cierta forma en sus características. ¿Por qué? Porque están diseñados genéticamente para funcionar de una forma X. Imagínense que ustedes son una célula. Cada uno de ustedes es una... Imagínense que uno es una célula, perfecto. Mi cerebro es mi núcleo, en fin. Mi hígado es mi retículo no sé qué, mi estómago es mi otra cosa, en fin. Cada uno es una célula. ¿Qué cosas a ustedes, como persona célula, podría provocarle un cambio adaptativo o algo? ¿Qué cosa los estimula? ¿O qué los podría estimular a ustedes como células? ¿El medio externo? El medio, ¿verdad? El exterior. ¿Y qué hay en el exterior? Tenemos el influjo de qué, o los estímulos qué. Temperatura, perfecto. Si hay mucha temperatura, ¿qué va a pasar con ustedes como célula? Se deshidratan, pierden agua, ¿verdad? El agua, también es una característica. ¿Qué pasa si hay mucha humedad en el exterior? La radiación, ¿cierto? La radiación solar, la presión atmosférica, nos alteraría de cierta forma. Ahora, ¿nos va a alterar a tal punto que nos vamos a, comillas, echar a perder? No nos adaptaríamos. ¿Cierto? Los tejidos se adaptan. Las células se logran adaptar. Ahora, ¿qué tendría que ocurrir para que esa adaptación fuera perjudicial para uno? ¿Qué tendría que ocurrir con ese estímulo para que el mecanismo adaptativo no sea suficiente? ¿Qué se imaginan que debería pasar? ¿Que Por no lo ejemplo, captemos bien o que sea muy brusco? ya, que sea muy drástico, pero por ejemplo, si yo les digo ya, ok, quiero que dejen de comer 2 días, o un día, o que por lo menos coman el 10% de lo que comían. Se van a adaptar, se podrían adaptar. Pero ¿de qué manera yo podría influir a ustedes un cambio patológico? En que sea por mucho tiempo, ¿cierto? En que se prolongue. Bueno, le puedo decir, dejen de comer, ¿verdad? Bueno, le puedo decir a la célula, deja de incorporar agua. Claro, exacto. Cuando el estímulo es constante, 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 y sobrepasa el umbral que tiene la célula de adaptabilidad, empieza a producir un daño a nivel celular. ¿Se entiende? Por ejemplo, el oxígeno. Hay unas células que son mucho más resistentes a otras en cuanto al oxígeno, pero el suministro de oxígeno para los tejidos es muy importante. Es uno de los nutrientes más importantes para las células. Pero que un tejido quede con un bajo porcentaje de suministro de oxígeno, ¿va a provocar la muerte del tejido a primera? No necesariamente. No necesariamente, ¿verdad? ¿Verdad? Porque el tejido se puede adaptar. Ahora, esa
esa adaptación va a provocar un cambio en esa célula, en ese tejido. Y si provoca ese cambio, ¿la podemos seguir llamando normal a esa célula y ese tejido? Sí, porque sigue cumpliendo sus funciones y fue adaptativo. Pero estamos viendo que la célula cambió de forma, cambió de tamaño, tiene menos organelos, más organelos. Pero usted me dijo sí, ¿cierto? Es que mientras siga cumpliendo sus funciones correctamente, porque esa es como la finalidad, y si lo está cumpliendo, muchas más se van a adaptar y ahí sería de nuevo común. Ok, perfecto. Entonces sacamos la palabra normal del repertorio, ¿verdad? A eso iría a llegar. La normalidad es un término artificial que nosotros hemos creado para entender lo que más se repite. Pero los hepatocitos no todos tienen que ser de tal forma. Nosotros cuando estudiamos histología vimos todo muy ideal. En histología uno ve una fotografía hasta de un libro, de un atlas, donde se ve perfecto el glomérulo, perfecto el hepatocito, casi cuadradito de libro, uno dice de libro. Pero en la realidad no es así. ¿Ya? En la realidad no son todas las células igual de perfectas, ¿sí? Entonces, entiendan los mecanismos de crecimiento o adaptación. Ya nosotros vamos a ver eso en nuestra siguiente unidad, en nuestra siguiente clase. Vamos a empezar a hablar de eso. Entonces, en ese conocimiento vamos a transitar nosotros en el estudio de la patología, ¿ya? Por eso era importante que nos juntáramos a conversar, repasáramos conceptos, como dije acá, como lo tengo aquí en mi diapositiva, repasar conceptos tratados en histología, así que tarea, ¿ya? Cuando hablemos de la matriz extracelular, cuando hablemos del crecimiento celular, traten de ahí de ver qué cosas vieron en el tema de la renovación celular. Todo eso lo vamos a ir tocando lentamente en nuestras siguientes sesiones de clase. Y la idea es que lo hagamos de esta forma. Si bien yo me voy a apoyar con una presentación, pero a mí me gusta más conversar la materia, más que ustedes, por ejemplo, dictarles algo. No, yo eso jamás lo hago. ¿Ya? Yo no dicto nada. Ustedes toman apunte, preguntan, yo les puedo hacer preguntas, tal como lo hicimos hoy día. En eso consisten mis clases, ¿ya? Otra cosa que también vamos a hacer, yo sé que estamos en el tiempo, otra cosa que vamos a hacer también en las clases es hacerlos trabajar a ustedes, ¿ya? Que ustedes también puedan hacer la clase, que ustedes se apoderen de la clase y que ustedes puedan armar algo para presentarlo a sus compañeros. Algo muy cortito, ya puede ser algo muy pequeñito, pero lo importante es que ustedes también participen, ¿ya? Entonces yo les voy a dar esa tarea por intranet de qué cosas quiero que cada uno prepare para una siguiente clase y partimos con eso y podemos incluso debatir respecto a eso. Eso lo vamos a comentar mucho más adelante cuando hablemos de inflamación, cuando hablemos de cáncer. Me interesa que ustedes también participen harto. ¿Ok? Bien. Chicos, les quiero agradecer por su participación en clase, por estar presentes en esta sesión. Les doy la bienvenida al curso. Un gusto conocerlos y conocerlas. Espero que sigamos conversando de esto en el transcurso del semestre, que ahí nos vayamos entendiendo. Y recuerden que para mí lo más importante es que participen y hagan preguntas, hagan dudas, o sea, resuelvan sus dudas. Bien. ¿Consultas, comentarios? Antes de terminar. Profe, las evaluaciones las vamos a ver después, las fechas de las evaluaciones. Sí, las vamos a ver después porque todavía tenemos una reunión más esta semana con el equipo de coordinación, donde tenemos que afinar unos aspectos del cronograma, ¿ya? Y en ese afinamiento que hagamos de los aspectos del cronograma, ahí están metidas las evaluaciones. Entonces las fechas yo creo que se las voy a dar a conocer el jueves, o si no, a más tardar el próximo lunes. Porque el equipo de patología tenemos que definir ciertas cosas todavía que tenemos que ver respecto a la planificación nacional. Por eso la planificación no está subida todavía a su internet. Ya. ¿Ya? Entonces yo les voy a dar a conocer la metodología de evaluación, cómo van a ser las pruebas, en fin. Eso lo vamos a ver, yo creo que la próxima semana más seguro que tenga esa información. ¿Algo más? Lo otro, ¿algún libro que recomiende para complementar la asignatura?
Sí, la bibliografía que vamos a utilizar, se las voy a mencionar mañana, pero de todas maneras lo puedo hacer ahora. Vamos a utilizar el Robbins. Se escribe Robbins y Cotran. Ese va a ser nuestro libro principal, ¿ya? Aparte que el libro, el Robbins y Cotran, está dentro de la bibliografía de la universidad, así que podemos utilizar ese libro como cabecera en la asignatura. El Robbins. Ese va a ser nuestro libro principal donde vamos a sacar información. También vamos a ocupar el Trigo. En algunas cosas vamos a ocupar el libro Trigo, que nosotros como equipo de patología incluso tenemos la autorización del autor para ocupar el libro. Ya. Así que eso van a ser nuestro principal... Profe, sí. como comentario más que nada, es que si hay tiempo como para marcar la asistencia o es durante toda la hora de clase. Eso les mencionaba que en un mensaje, no sé si viste el mensaje que les puse en intranet, que la idea es que ustedes ingresen por la intranet a la Claro. clase. Entonces ahí en el intranet aparece marcar la asistencia por los estudiantes. Y no sé si ustedes pudieron marcar su asistencia. Sí, yo sí pude, pero le preguntaba porque yo por lo menos esta semana y la otra todavía estoy trabajando, entonces yo salgo a las 5:15 y ¿Ya? trabajo en Temuco, vivo en Freire, entonces en ese periodo voy viajando y me cuesta meterme al internet, entonces era para ver si puedo llegar a marcar acá. Quería ver los tiempos. Te va a atrasar en marcar, o puede que a lo mejor no puedas Claro. marcar. Mira, en ese En caso marcar no hay solamente. ningún problema. Lo vamos a hacer por correo electrónico, ¿bien? Para Ya. todos los que están escuchando. Igual como, por ejemplo, Ethan contó más arriba que él llegó tarde y se conectó tarde a la sesión. No hay problema. Cualquier persona que no se pueda conectar o haya llegado tarde y ahí no haya podido poner presente, manden un correo, me dice el profesor, les escribo porque yo quiero estar presente en la clase, que en realidad llegué tarde, en fin. O también justificar una inasistencia, si para mí no hay problema. Si me quieren justificar una inasistencia, por ejemplo, tal día, profesor, yo no voy a poder asistir, lo importante es que a mí me informen, que yo esté enterado de quiénes pueden venir y quiénes no. Ya, gracias, profe. ¿Ok? Voy a cerrar la grabación, ¿ok? Voy a dejar de grabar en este momento.